Corría el año 1952 y la victoria de Mao en China acontecida 2 años antes había propiciado que el Viet Minh, movimiento nacido como una banda de escurridizos guerrilleros, cambiara su estructura, convirtiéndose gracias al apoyo suministrado por el vecino comunista, en un ejército convencional formado por divisiones de 10.000 hombres que contaban con el apoyo de artillería ligera móvil. Para el mando francés era evidente que desplazar y proporcionar suministros a semejante fuerza era mucho más complicado que hacerlo con los anteriores grupos furtivos que formaban las guerrillas, circunstancia que podía permitir a la Fuerza Aérea Francesa monitorear de forma más sencilla sus movimientos, someterla a un constante acoso, y eliminar así el temido factor sorpresa. Con este nuevo panorama se pensó que mediante el único uso de los aparatos de transporte suministrados por los americanos se podrían sostener poderosas guarniciones en las montañas de Tonkin, que serían defendidas con artillería y contarían con el apoyo de batallones de paracaidistas para la realización de agresivas operaciones. El nuevo objetivo sería obstaculizar y canalizar los movimientos de las ahora grandes unidades regulares enemigas y atraerlas al combate en el lugar donde los franceses eran más fuertes. Este concepto de base aislada, situada en zonas remotas y sin apenas acceso terrestre puesto en marcha por los franceses no era nuevo, contaba con el esperanzador precedente de los Chindit británicos durante la campaña de Berma, 1944. La acción no tardaría en sucederse y el enfrentamiento estaba listo. Desde mediados de octubre de 1952 el comandante en jefe del Viet Minh, el general Bio Nguyen Giap, conducía desde la frontera china 3 de sus divisiones, 308ª, 312ª y 316ª, mejor entrenadas y equipadas a las tierras altas Tai, región de cimas boscosas, situada en el noroeste de Tonkin y al norte de la frontera con Laos. Hasta hacía un año esas poco pobladas tierras altas apenas habían sentido en sus carnes la guerra de Indochina, ya que la acción se había centrado 100 millas al este, en el delta del río Rojo, pero desde el otoño de 1951 el general Giap había abierto un nuevo frente. Las gentes de las tribus que ocupaban esta zona fronteriza no apoyaban la causa comunista, y los franceses no habían necesitado proteger el territorio más que con una pequeña cadena de fuertes dispersos a lo largo de las estribaciones de los ríos Rojo y Negro, estando la mayoría ocupados por guarniciones de reclutas locales. Al no existir apenas carreteras, las líneas de comunicación con esos remotos puestos eran a través de medios aéreos y en menor medida por los caminos abiertos en la jungla. Muy pocos disponían de pistas en las que pudiera aterrizar una pequeña avioneta, así que las operaciones de reabastecimiento y refuerzo a gran escala debían hacerse mediante el uso de paracaídas. La campaña lanzada por Giap había ido sistemáticamente barriendo estos fuertes, y aunque los paracaidistas franceses habían realizado operaciones de sacrificio para ganar tiempo en la retirada, ahora el resto de las guarniciones al oeste del Río Negro estaban siendo fuertemente presionadas. El pilar de sustento francés y lugar donde se quería dirigir la batalla estaba situado en Nassan, antiguo puesto de avanzada situado en la RP 41, Ruta Provincial 41, en el cual, protegida por las colinas circundantes, se había construido una pista de aterrizaje con planchas de acero perforado para que pudiera utilizarse por los C-47, y donde se había cavado a toda prisa un campo atrincherado para frenar el hasta ahora imparable avance Viet. Durante toda la fase de construcción de la base aeroterrestre, un C-47 Dakota o bien un Bristol 170 llegaba de Hanoi cada 10 minutos, el viaje duraba unos 45 minutos, durante al menos 6 horas al día, trasladando en total unas 3.000 toneladas de material, entre lo que se incluía 300 toneladas de alambre de espino y más de 100 camiones, bulldozers y jeeps, para transportar entre otras cargas cientos de metros cúbicos de troncos para cubrir la parte superior de las defensas excavadas en el terreno y que constituían los puestos de tiro. Al mando de Nassan se encontraba el coronel de los paracaidistas Jan Gilles, que contaba con una fuerza mixta de 12 batallones formada prácticamente todos los elementos que formaban el CFEO, Corps Expeditionnaire Francais de Extreme Orient, paracaidistas coloniales, infantería y paracaidistas de la Legión extranjera, fusileros del norte de África, vietnamitas del delta del Río Rojo y thais reclutados de los alrededores. Casi todos los oficiales eran franceses continentales o pieds noirs de las colonias francesas del norte de África. A este heterogéneo grupo se le conocía como GOMN, Groupement Opérationnel de la Moyenne Riviere Noire. Para defender Nassan el mando francés utilizó por primera vez una táctica denominada erizo. En el perímetro exterior se habían construido unos puntos de apoyo atrincherados rodeados de alambre de espino y minas, la mayoría defendidos por compañías de unos 100 hombres y dispuestos para ocupar un desigual anillo de colinas que cubrían unas 3 millas y que rodeaba la pista de aterrizaje, que se encontraba en el valle inferior. Para poder subir hasta estas cimas raciones de campaña, bidones de agua y municiones suficientes para repeler prolongados ataques se utilizaron grupos de mulas. En el interior de estas defensas y también en torno a la pista se había construido otro anillo de puntos fuertes atrincherados, el cuartel general, puestos médicos, almacenes de suministros y posiciones de artillería y morteros pesados. Sin embargo, durante la tercera semana de noviembre la guarnición se encontraba incompleta, las defensas no estaban totalmente listas y la mayoría de la artillería no se había ubicado en sus posiciones. Fue entonces cuando sin aviso previo llegó el Viet Minh.
El PA-8, situado en el norte del anillo interior, se encontraba a cargo de solo 110 hombres de la 11ª compañía del 3/5 RI, tercer batallón, quinto regimiento de infantería de la Legión, pero estaba excepcionalmente construido. Su comandante era el capitán Letescu, hombre que con anterioridad había servido en la línea Maginot y que sabía perfectamente cómo disponer una posición defensiva. Sin embargo, todo el voluntarioso trabajo de sus legionarios podría haberse ido al traste la noche del 23/24 de noviembre. Sin advertencia previa y con ausencia de fuego de preparación, el batallón 322 del regimiento 88 TAM de IOU perteneciente a la división 308 se infiltró al amparo de los nerviosos movimientos de algunas unidades TAI hasta la alambrada norte de PA-8, lanzando a las 8 de la tarde el asalto. La sorpresa fue total, el teniente Darant, el otro oficial presente, cayó casi inmediatamente, y la crítica situación obligó a Letescu a ordenar un desesperado contraataque para en un combate cuerpo a cuerpo lograr expulsar a 2 pelotones Viet que ya se habían introducido en las trincheras. El enemigo fue finalmente rechazado a las 9:30 de la noche, pero el precio pagado resultó muy caro. La 11ª compañía había perdido 15 hombres y contaba con otros tantos gravemente heridos. Mientras tanto, y como preludio de otro ataque, a las 11 p.m. empezó a caer fuego de mortero pesado en la zona sur de la posición. En ausencia de artillería, el capitán Letescu contactó por radio con la compañía de morteros de la Legión extranjera para que el teniente Bart pusiera en marcha sus 10 piezas sobre el sector amenazado. La quinta compañía del 13 BPC, tercer batallón de paracaidistas coloniales, de la Reserva Central fue enviada como refuerzo, llegando justo a tiempo para rechazar al enemigo. El tercer ataque llegó a las 12:30 de la noche por la zona oeste, y al igual que los dos anteriores fue contenido. En esta ocasión destacó la actuación de un PIM, Prisonniers Internes Militaires, un prisionero vietmín que llevaba ya tiempo con la compañía realizando tareas logísticas, y que por iniciativa propia sustituyó a la herida dotación de una pieza de morteros de 60 mm cargando y disparando sin descanso. Finalmente el enemigo huyó al amparo de la oscuridad llevando tras de sí la mayor parte de sus muertos, abandonando en los alrededores 64 cuerpos y 5 heridos graves. A la mañana siguiente el coronel Gilles, hombre no muy dado al elogio público, dijo que gracias al capitán Letescu se había salvado Nassan, y ordenó a los oficiales de los otros puntos fuertes ir a examinar su magistral ejemplo de fortificación. Giap había intentado el asalto mediante la infiltración de la primera de las unidades en llegar a la zona, un batallón de su división más veterana y fiable, la 308ª. Ahora tras la derrota se tomaría una pausa mientras preparaba al resto de su fuerza para lanzar una gran ofensiva. El tiempo también fue bien aprovechado por el coronel Gilles, que recibió las baterías de obuses de 105 mm y su último batallón de paracaidistas, contando también con la colaboración del mayor Baudrey, un oficial con larga experiencia en el país Taí y que había sido seleccionado personalmente por el comandante en jefe francés, el general Salan. La noche del 30 de noviembre al 1 de diciembre se desató un fuerte ataque en PA-22 bis, posición más occidental del anillo defensivo exterior y que estaba guarnecido por una compañía del 2º batallón Taí. A pesar del fuego de apoyo de los morteros de la Legión, el enemigo muy superior no pudo ser repelido, y tras 20 minutos hubo un repliegue general hasta la pista de aterrizaje. Los Thais eran buenos guerreros, pero solo en su terreno natural, no en las trincheras, donde carecían del temperamento y del entrenamiento para aguantar la posición soportando el fuego de morteros de 120 mm y de cañones sin retroceso de 75 mm. La situación se tornó muy grave, si el enemigo, se trataba del batallón 165 del regimiento 141 perteneciente a la división 312, mantenía el control sobre la colina, la pista de aterrizaje estaba condenada, el 2 BEP, segundo batallón paracaidista de la Legión, fue alertado para llevar a cabo el contraataque, pero antes, el coronel Gilles ordenó un fuerte castigo artillero. Llegó un Dakota desde las lejanas pistas del delta, y volando en círculos empezó a lanzar periódicamente bengalas en pequeños paracaídas para facilitar la labor de las piezas. Tras 2 horas de intenso fuego y cuando estaba a punto de amanecer, una compañía paracaidista tomó la colina sin dificultad. En PA-24 todo resultó diferente. El punto estaba guarnecido por una compañía Taí y otra de infantería marroquí cuando fue asaltada por el regimiento 102, BABI, perteneciente a la división 308ª. Los defensores aguantaron un ataque de morteros y 2 oleadas humanas, pero a la tercera carga fue la vencida y la posición fue rebasada. Al amanecer se ordenó a los paracaidistas del 13 BPC, a 2 compañías del 2 BEP, segundo batallón de paracaidistas de la Legión, y a una del 2/6 ERTM, segundo batallón del tercer regimiento de tirailleurs marroquíes, lanzarse el contraataque. El BABI había excavado refugios en la ladera opuesta y aguantó las sucesivas acometidas apoyadas por fuego de artillería y bombardeo aéreo, pero finalmente a las 4 de la tarde y tras 10 horas de combates, los paracaidistas retomaron la posición. El día 2 se encontraron unos documentos en el cuerpo de un oficial del Viet Minh en los que se confirmaba la importancia primordial que se había concedido a la conquista de esos 2 puntos fuertes con el fin de instalar en ellos piezas antiaéreas y de lanzar fuego de observación de morteros sobre la pista. La siguiente noche, 1 al 2 de diciembre,
el general Giap volvió a repetir su táctica y lanzó un nuevo ataque sobre Pa 21 bis, punto situado en una escarpada y arbolada colina del extremo suroeste del anillo defensivo exterior, custodiado por la 10 Compañía 3/5 Rey del teniente Bonnet, unidad hermana de la 11ª del capitán Letescu y cuyo trabajo en Pa 8 había sido tomado muy en serio. Esta colina era la segunda que ocupaba la compañía, que había pasado con anterioridad 3 semanas cavando en otra posición, y que el 21 de noviembre había sido trasladada. Los malhumorados legionarios pusieron todo su esfuerzo en limpiarla y fortificarla, trabajando incluso durante las noches de luna llena, pero era un descomunal trabajo a realizar por solo unos 100 hombres en 10 días. Ocasionalmente el Viet Minh podía ser visto y escuchado, patrullando y cortando árboles en los alrededores. La situación era apremiante. Sobre las 8:30 de la tarde del 1 de diciembre y bajo un estrellado cielo, ruidos de movimientos alertaron al teniente Bonnet, que solicitó a las baterías de 105 mm disparar sus proyectiles sobre los caminos circundantes. Sin embargo, el enemigo continuó con su lenta y cautelosa aproximación, que se hizo evidente con las primeras explosiones de las minas colocadas en el perímetro, y que atrajeron al instante el fuego de los morteros ligeros y ametralladoras de la compañía. A la 1:30 de la madrugada los morteros y cañones sin retroceso de 75 mm del Viet Minh empezaron a buscar los emplazamientos y bloqueos de la legión. El ataque provenía de ambos flancos. Los franceses no podían creer cómo los tapadores enemigos eran capaces de avanzar con un valor suicida en su intento por cortar las alambradas haciendo explosionar las minas a su paso. La primera acometida fue contenida con la colaboración del fuego de las baterías del 105, pero la presión continuó. El teniente Bonnet moría al intentar lanzar fuera de su trinchera una granada, tomando el mando el teniente Bachelier, que moría poco después al recibir un disparo en el cuello. El último oficial de la compañía era ahora el teniente Blanquefort. La infantería enemiga se encontraba a menos de 30 m y a la desesperada algunas dotaciones de ametralladoras y cañones sin retroceso tomaron la decisión de abandonar el refugio de los bloqueos para desde fuera intentar obtener mejor campo de fuego. Finalmente a las 4 de la madrugada el ataque remitió, aunque continuó el fuego de acoso para cubrir la retirada comunista. Al amanecer la 9ª compañía llegó en apoyo y se organizaron patrullas. El panorama en el campo de batalla era desolador, el número de armas abandonadas era extraordinario, contabilizándose en los alrededores 350 cadáveres enemigos y unos 50 heridos, lo que suponía una proporción de bajas de 10-1. 3 batallones no había podido tomar la posición de una compañía de la legión que contaba con apoyo artillero, y se pudo ver cómo un bloqueo había soportado 8 impactos directos sin derrumbarse. Todo había salido bien. Esa misma noche más al este el 3/3 Rey, 3er batallón, 3er regimiento de infantería de la legión, soportaba en la colina donde estaba ubicado Pa 26 4 oleadas de ataques lanzados por al menos 3 batallones Viet Minh que contaban con el apoyo de morteros de todos los calibres y cañones sin retroceso de 75 mm. Los combates se prolongaron desde la 1:20 de la madrugada hasta las 5:20 de la madrugada. Horas después el mayor Favreau, un curtido oficial veterano de Siria y Tuns, informaba de la destrucción de 2 bloqueos, 260 cuerpos enemigos recuperados, 6 bajas propias y 20 heridos. Los ataques del 2 de diciembre fueron los últimos que soportó Nassan, produciéndose en los días posteriores la retirada general de las unidades Viet Minh bajo la cobertura del regimiento 102. El enclave quedó bajo la relajada vigilancia de unidades regionales, y las patrullas fuertemente armadas enviadas en varias direcciones desde la guarnición no encontraron resistencia alguna. A cuenta de esta victoria, el coronel Gilles obtuvo sus estrellas de general y permitió que desde el cuerpo expedicionario se transmitiera a bombo y platillo un mensaje de gran confianza. Resultado de imagen de Nassan 1952. Tras lo sucedido en Nassan el concepto de base aeroterrestre pareció quedar justificado y la victoria trajo al cuerpo expedicionario la esperanza de haber encontrado el camino de poder acabar con el punto muerto en el que se encontraba la guerra. Durante años parecía que ambos bandos se enfrentaban en 2 guerras paralelas, los franceses eran los amos de las tierras bajas del delta mientras que el Viet Minh era el dueño de las montañas, bosques y pantanos. Cuando cualquiera de los dos se aventuraba a penetrar en territorio controlado por el enemigo siempre acababa con su fuerza seriamente dañada. En septiembre de 1950 el Viet Minh atacó el puesto avanzado francés de Dong Qui, enclave situado en un punto de la RC4, ruta colonial N4, en la zona montañosa cercana a la frontera con China. En octubre hizo lo propio tanto con las columnas francesas que se retiraban de la aislada guarnición de Cao Bang como con la fuerza de socorro que allí se dirigía. El enfrentamiento fue una debacle para los franceses ya que perdieron 6.000 hombres y material y armamento suficiente para equipar una división vietnamita. Para el general Biou Nguyen Giap las bajas fueron mínimas y animado por el aparente colapso moral francés lanzó en la primavera de 1951 sus nuevas divisiones sobre Hanoi, al delta, donde fueron aplastadas por la artillería, blindados y bombarderos franceses. Giap aprendió la lección y tras los monzones de 1952 decidió penetrar con sus divisiones en territorio Thai con el fin de alcanzar la frontera con Laos y contactar con las fuerzas comunistas del Pathet Lao. La idea era moverse por un territorio donde nunca llegarían las motorizadas tropas francesas. Mientras,
desde el lado francés se decidió colocar en ese camino una base aeroterrestre fuertemente fortificada, apoyada por artillería y vigilada por una fuerza aérea táctica, maniobra que vistos los resultados resultó una adecuada, siendo merecedora de consideración a tener en cuenta en futuros escenarios. El proceso de autocrítica comunista fue profundo y doloroso, no ya por las más de 3.000 bajas sufridas, algo que nunca importó demasiado a Giap, sino por lo inesperado de la derrota. La inteligencia vietmín había fallado de forma estrepitosa, se había subestimado tanto la cantidad de hombres que conformaban la guarnición como los medios con que contaban, no se habían identificado correctamente las unidades y se había asumido que la larga y dolorosa retirada que algunas de ellas habían sufrido para llegar a Nha San había minado su moral. La falta de un punto de observación elevado hizo creer a Giap que las defensas tendrían poco alcance, y que sería posible tomar uno tras otro todos los puntos fuertes, no valorando el potencial de fuego instalado en el anillo interior y su capacidad de contraataque. Giap comprendió que el uso de la pista de aterrizaje era vital para poder mantener una defensa sostenible, pero le fue imposible tomar de forma definitiva una colina que le sirviera como punto de observación y fuego, errando también en sus estimaciones sobre el daño causado por sus morteros y cañones de 75 milímetros en las fortificaciones del cuerpo expedicionario. Pasaría 1 año y 3 meses hasta que de nuevo el general Giap se enfrentara al reto de una gran base aeroterrestre similar a la levantada en Nha San. El lugar elegido para atraer al combate a las divisiones Viet fue Da Bien Phu, poblado situado a 65 millas al oeste del propio Nha San, y donde marzo de 1954 se produjo un encuentro de viejos amigos, Giap, Gilles, 1 BEP, 2 MBEP, 3/3 RI, BT2, BT3, 2 y 3 batallón está ahí, y las divisiones 38ª, 312ª y 316ª del Viet Minh. Entonces las cosas no serían iguales ya que Giap había aprendido la lección y no cometió los mismos errores, si no podía tomar y controlar un terreno elevado para utilizarlo como puesto de observación y apoyo artillero, evitaría la batalla. Sería muy importante concentrar gran cantidad de tropas alrededor del objetivo y a lo largo de sus posibles rutas de suministro o retirada. La batalla tenía que ser prolongada y los asaltos debían ser preparados con paciencia para que el costo de sus oleadas humanas no fuera tan precipitado, pero por encima de todo esto, necesitaba artillería pesada para atacar las colinas y otros objetivos, y artillería antiaérea para destruir el vital puente aéreo. Todo este planteamiento obligaba a un esfuerzo logístico gigantesco, que también requeriría la construcción en todo el trayecto de depósitos de alimentos y munición, manteniendo siempre las líneas de suministro abiertas para lo que sería la batalla más larga en la que ninguno de ellos hubiese participado.